es una actividad que la mayoría hacemos, pero pocas personas lo hacen bien. Muchos no entienden qué es un argumento lógico o cómo usarlo correctamente. Sin embargo, argumentar es una habilidad esencial del pensamiento crítico, pues la forma en que argumentamos refleja cómo pensamos, cómo evaluamos nuestras propias conclusiones y cómo desafiamos las creencias de los demás. Incluso el propósito mismo de discutir a menudo se malinterpreta. Tenemos discusiones casi todos los días. Esto no significa que peleemos verbalmente con otros a diario, sino que tenemos discusiones que implican intentar convencer a otros sobre un tema específico o resolver conclusiones diferentes sobre un asunto en particular. Por otro lado, cuando escuchamos una declaración que se presenta como un hecho, que simplemente no sonaba cierta o que resultaba descabellada, es lo que denominamos falacias. Esencialmente, son un argumento que se basa en razonamiento defectuoso y que cuando se aplica a la lógica se descubre que es falso. Estas pueden ser persuasivas y a menudo se usan en la retórica para alentar a las personas a pensar de cierta manera o creer ciertas cosas. Es por eso que debemos tener cuidado y cuestionar las cosas que escuchamos que son inverosímiles. Esta es la guía práctica para entender los tipos de argumentos y falacias. Empezamos entonces por los argumentos, los cuales se pueden definir como razonamientos dados a favor o en contra de un asunto o discusión. Encontramos en primer lugar los argumentos de autoridad. Estos son aquellos que son afirmados por expertos en el tema sobre el cual argumentan. Este tipo de argumentos se basan en el estatus de la persona citada en lugar de sus ideas. Por ejemplo, podríamos decir, Isaac Newton fue un gran científico y alquimista, por lo que debemos tomar en serio la disciplina de la alquimia. Nunca negaríamos que Isaac Newton fue un gran científico. Su trabajo sobre la gravedad y la óptica es innegable. Sin embargo, la creencia de Newton en la alquimia no significa que podamos convertir el plomo en oro. Para argumentar que esto fuera posible necesitaríamos pruebas y no hay ninguna. Seguimos con los argumentos de conocimiento general. Estos tratan sobre las afirmaciones que son conocidas y aceptadas colectivamente y cuya veracidad no es cuestionada. Por ejemplo, la comida baja en grasas saturadas es saludable. Continuamos con el argumento de causa y efecto. Este es un tipo de argumento que establece que una conclusión sucede a través o gracias a un antecedente, hipótesis o premisa. Un ejemplo claro es que estudiar los temas vistos en clase hace que estemos preparados para el examen. El siguiente tipo de argumento es el afectivo-emotivo. Estos son aquellos argumentos que no se basan en evidencia tangible, sino en premisas muchas veces irracionales. Un ejemplo perfecto sería: cuando me mude a Francia seré muy feliz y mi depresión se habrá ido. Este tipo de argumentos no buscan apelar a la razón. Por último, nos encontramos los argumentos de experiencia personal. Estos se soportan principalmente en la experiencia de la persona que argumenta, convirtiéndolos en experiencias netamente subjetivas. Un ejemplo podría ser: ese protector solar es horrendo, me ha causado acné. Las falacias y los tipos de falacias. Esta palabra proviene del latín falacia, que significa engaño, y son argumentos incorrectos que tienen la característica de que parecen premisas verdaderas y tienen una incidencia psicológica en términos de persuasión. Estas están clasificadas en dos grandes grupos, formales y no formales. Empezamos entonces con las falacias formales, que son premisas erróneas o carentes de una verdadera base argumentativa y que son popularmente aceptadas dado a que hay una asociación por las semejanzas existentes entre los dos eventos que componen el argumento. La primera de estas es la afirmación del consecuente. Esta contiene dos elementos. El segundo elemento da validez al primer evento de la falacia. Por ejemplo, si hace frío, me pongo el abrigo. La siguiente es la negación del consecuente, en la cual el segundo elemento invalida al primero. Por ejemplo, si no voy a todos los encuentros, conseguiré graduarme. La siguiente es la falacia del falso dilema o disyunción. Esta divide todas las posibilidades y las reduce a solo dos opciones. Es una falacia prácticamente totalitaria. Por ejemplo, o son ellos o soy yo.
Continuamos con las falacias no formales, que son premisas que emplean elementos no racionales y carentes de una base argumentativa. Estas tienen errores en su contenido. Empezamos con la falacia ad hominem, también conocida como aquella dirigida contra el hombre. Esta falacia desacredita al emisor del argumento apelando a una opinión impopular sobre el mismo. Por ejemplo, los veganos dicen que al comer seres vivos acabamos el planeta, pero no les crean, ellos comen plantas y esos también son seres vivos. Seguimos con la falacia ad baculum. Es una premisa contundente que no es totalmente convincente. La conclusión del argumento no tiene un origen que apela al razonamiento. Por ejemplo, si no te tomas la sopa, te vas a enfermar y voy a tener que llevarte al hospital. Y ahí te van a poner muchas inyecciones. A continuación, la falacia ad verecundiam, también conocida como falacia de autoridad, y apela al respeto por la misma. Por ejemplo, mi doctor recomienda tomar agua de limón para adelgazar. Seguida de esta encontramos la falacia ad populum. Esta va dirigida a las masas y busca generar emociones. Se caracteriza principalmente por exponer un racionamiento en el que se omiten las premisas que validan la conclusión del argumento. Por ejemplo, 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, por eso Whiskas es bueno. Sigue la falacia ad ignorantiam, es decir, por la ignorancia. Esta consiste en afirmar un argumento como verdadero solo porque no hay manera de demostrar lo contrario. Por ejemplo, no se puede demostrar que el hombre no fue a la luna. Por lo tanto, el hombre sí fue a la luna. Continuamos entonces con las falacias de ambigüedad. Son expresiones que bajo un mismo argumento tienen más de un sentido o varios significados. Por ejemplo, el novio de Elena está loco, por lo tanto la debe amar con locura. Siguen las falacias de equívoco. Estas hacen uso de una misma palabra con diferentes significados o en diferente sentido. Por ejemplo, no siempre la rosa es rosa. Siguen las falacias de anfibiología, que también son conocidas como disemia. Tienen dos significados que radican en una forma de hablar en la que se da más de una interpretación a lo dicho. Por ejemplo, me compré un carro y un vestido. Me dices cuando quieras que te los preste. ¿Que me prestes el carro o el vestido? A continuación encontramos las falacias de énfasis, que consisten en cambiar el significado de un razonamiento gracias al énfasis que se da en una palabra o una frase. Por ejemplo, qué inteligente que estás hoy. Cuando se lee sin ningún énfasis, se lee que es ciertamente una alabanza, pero si se lee con otro énfasis, parece incluir la implicación de que otros días la persona no ha sido inteligente. Sigue la falacia de composición. Esta se comete cuando se toma al todo por la parte, es decir, se predica del todo lo que se puede predicar cada parte. Por ejemplo, un coche consume menos gasolina y contamina menos que un autobús. Por lo tanto, si todos usamos coche, gastaremos menos gasolina y contaminaremos menos. Y por último encontramos la falacia de distribución, que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también posee. Por ejemplo, la policía es corrupta, entonces todos sus miembros tienen que ser necesariamente corruptos.